Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy de nuestra asignatura Economía Política. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la teoría del valor. Pero para dar inicio a eso, yo quiero que primero hagamos una breve revisión de la actividad de nuestra última clase para resolver algunas dudas e inquietudes. Estuve revisando sus actividades y bueno, efectivamente podríamos decir que hay algunas incógnitas referentes al desarrollo de nuestra sesión. La última actividad que tuvimos, creo que algunos hicieron de manera adecuada el procedimiento sobre el cálculo de la productividad de los trabajadores, pero otros no lo hicieron de manera eficiente o lo hicieron, pero no hicieron la interpretación. Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartirle la elaboración de la actividad que quedó para que ustedes entregaran y con esto poder resolver alguna inquietud que se haya generado. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, yo les había dejado de actividad resolver de acuerdo a esta información la productividad de los trabajadores. Voy a copiar esta tabla. A ver, por aquí. Copiar. Y voy a venirme rápidamente a la pizarra. Bien, esta es la información que tenemos. Dice que tenemos 3 trabajadores, a Juan, a Carlos, a Pablo, y dice que en el primer mes Juan tiene una producción de 16 unidades, en el segundo de 20 y en el tercero de 24. Entonces aquí lo que había que hacer con cada uno de los trabajadores es primero una representación gráfica para que ustedes puedan tener mayor claridad. Entonces tenemos el mes 1, mes 2 y mes 3. Digamos que esta es la fórmula de rendimiento porcentual de productividad del caso de Juan. Este mismo procedimiento lo vamos a elaborar para cada uno de los trabajadores. Entonces, para esto, sabemos que Juan tiene una producción en el primer mes de 16, en el segundo mes de 20 y en el tercer mes de 24. Ahí está. Entonces, para esto vamos a unificar los puntos. Mes 1, ahí está. Mes 2 y mes 3. Bueno, ¿qué podemos observar
de manera directa en el gráfico, y es que hay un comportamiento ascendente. Aquí se puede observar que la curva es ascendente, es decir, que aumenta la producción paulatinamente para el caso del cocinero Juan. Entonces, para esto empleamos la fórmula que nos dice a nosotros que vamos a tener la producción final menos la producción inicial sobre la producción inicial, y esto va a ser multiplicado por 100. Esta fórmula la vamos a aplicar para ambos casos, es decir, para los casos del primer periodo y el segundo periodo. Recordemos que nosotros en esta gráfica tenemos aquí del mes 1 al mes 2, a esto le denominamos el periodo 1 o el primer periodo de análisis, y el periodo 2 que va del mes 2 al mes 3. Entonces, si nosotros queremos calcular esta fórmula para el periodo 1, para el 1P, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de rendimiento porcentual en el periodo 1, ¿ok? La cual nos va a señalar que tomamos el periodo final del periodo 1, la producción final es el mes 2, ¿cierto? Porque la producción inicial sería 1 y la producción final sería mes 2. Entonces, la producción final, que es del mes 2, que serían 20 unidades, menos producción inicial, que serían 16 unidades, dividido producción inicial, que son 16 unidades. Y este resultado por 100. Bien, entonces si nosotros tomamos 20 menos 16, nos va a dar a nosotros 4 dividido 16. ¿Ok? Y eso nos da un 25. 25% nos da entonces 25%. Ahí está. Y para el periodo 2, o sea, para el 2P, que abarca del mes 3 y mes 2, entonces nosotros aplicando la misma fórmula de rendimiento porcentual de la productividad, vamos a tener aquí lo que es producción final, que sería mes 3, lo que se produjo en el mes 3 de 24 unidades, menos producción inicial, que es de 20, que es del mes 2, sobre producción inicial, que es 20. Entonces aquí vamos a tomar 6 dividido 20, ¿cierto? 24 menos 20 sería 4. Y 4 dividido 20 nos da 0.2. 0.2 por 100 nos va a dar entonces un 20%. Bien, ese es netamente el cálculo matemático y el procedimiento gráfico. De aquí lo que a mí me interesa, más allá de esto, es la interpretación. Entonces la interpretación aquí quedaría que y les decía a ustedes si hay crecimiento, decrecimiento, se mantiene o disminución. En este caso, la productividad se da bajo un rendimiento decreciente, puesto que el periodo, el 1P
o el 2P es mayor, es menor que el periodo 1, que el 1P. Muy bien, ahí está la interpretación. Entonces, en este caso podemos ver que hay un rendimiento decreciente porque Juan tuvo una productividad del 25% en el mes, en el primer periodo fue el 25%, fue del 1P, mientras que en el segundo periodo tuvo una productividad del 20%, es decir, aumentó, pero en una cuantía inferior a la inicial, que fue del 25%. Entonces hay decrecimiento. Ese mismo procedimiento habría que hacerlo para Carlos y para Pablo, para determinar cómo se da su productividad. En ese orden de ideas, este procedimiento, esta métrica, sirve para calcular la productividad de la producción de los trabajadores. Bueno, esto nada más como de manera de repaso y para concluir el tema que acabamos de ver en la sesión pasada. Vamos entonces aquí nuevamente al material de la sesión de hoy, el cual hoy nos vamos a basar en lo que consiste la teoría del valor, las teorías del valor. Entonces, la teoría del valor es un postulado académico que intenta explicar cómo se determina el valor de un bien o servicio. Esto en función de distintas variables como la escasez, el coste de producción, entre otros. En otras palabras, una teoría de valor sirve para justificar el precio o valor de cambio de una mercancía, así esto varía en función del enfoque que le otorgue cada escuela de pensamiento económico. Bien, entonces recordemos que la terminología que tiene que explica la teoría del valor está en función de el procedimiento que se debe emplear para determinar el valor que representa un servicio o un bien en el mercado. Entonces, para estas posturas de teorías de valor hay diferentes criterios que salvaguardan la terminología. Entonces, primero arranquemos con la teoría del valor de trabajo. ¿Y esta en qué consiste? Esta sostiene el valor de una mercancía depende del esfuerzo contenido de él o en él. De este modo, cuanto más horas hombre se necesiten para fabricar una mercancía, más alto será su precio, destacando sus siguientes variantes. Entonces tengamos en cuenta que la teoría del valor trabajo le da un valor representativo a un bien o a un servicio, siempre y cuando éste implique una mayor cantidad de horas de trabajo. De mayor cantidad de horas trabajadas están representadas por la teoría de valor trabajo. Ahora, de esta teoría se destacan sus siguientes variantes. Entonces tenemos como primera medida la teoría de valor en la economía clásica. Esa economía principalmente que fue orientada por los criterios de Adam Smith. Entonces dice, quien argumenta que el valor de un bien
en el largo plazo se justifica por los factores de producción. Sin embargo, según Smith, en el corto plazo, el valor reflejado en el precio subirá o bajará dependiendo si la demanda aumenta o cae, respectivamente. Asimismo, para otra economista de esta corriente, David Ricardo, el valor de la mercancía dependerá del esfuerzo laboral necesario para producirla y de la disponibilidad. Así, cuanto más escaso sea un bien, más valioso será. Bueno, en ese orden de ideas tenemos que la teoría clásica sostiene y postula que un bien va a tener un mayor valor siempre y cuando este bien sea más escaso. Cuando este bien es más abundante, por ende, tiene un precio inferior. Pero partamos de que la teoría valor-trabajo le otorga un valor importante a las horas trabajadas para conseguir un bien o un servicio en el mercado. Y de esta se subdivide lo que es la teoría del valor en la economía clásica. Y esta va entonces de acuerdo a criterios como los de Adam Smith, que hablan acerca de que el valor de una mercancía tiene que ver con sus insumos de factores de producción empleados y que luego se va entonces a enfocar bajo un criterio específico de esta terminología. El economista David Ricardo iba a decir que el valor de la mercancía dependerá del esfuerzo laboral necesario para producirla y su disponibilidad. Así, cuanto más escaso sea un bien, más valioso será. Entonces, aquí ya se le da una especificación a lo que es la teoría del valor. Entonces, tenemos aquí teoría del valor para Karl Marx y teoría del valor subjetiva. Entonces, según Karl Marx, dice que según el marxismo, el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, se calcula en función del tiempo promedio requerido por las compañías del sector para desarrollar el bien respectivo. En esta terminología se le otorga nuevamente una gran importancia al tiempo trabajado. Y de aquí entonces se parte que el tiempo promedio para desarrollar determinadas actividades le va a dar entonces el valor de la mercancía. Y por otra parte, tenemos, en este caso entonces diríamos que los trabajos que demandan mayor tiempo de horas de trabajo, a la redundancia, mayor tiempo de operación laboral, estos trabajos van a hacer que esas mercancías o esos productos finales, esos bienes finales, artículos o servicios tengan un mayor valor. Ahora, en la actualidad esto podría aplicar, bueno, sería interesante que ustedes estuvieran aquí conectados de manera síncrona para que pudiéramos hacer un breve debate y determinar si en la actualidad esto puede aplicar, o sea, los trabajos que emplean mayores horas, mayor tiempo, mayor desgaste de trabajo, son los que finalmente deben de otorgarle un valor más alto. Bueno, ¿será que aplica? ¿No aplica? ¿Qué pensarán ustedes? Sería importante observarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que en la actualidad hay trabajos que no demandan de mucho tiempo de elaboración porque además se emplea tecnología y esos trabajos finalmente no terminan siendo los más remunerados y con un resultado final suficientemente remunerado, ¿no? Bueno, por otra parte tenemos aquí lo que es la teoría de valor subjetivo y esta plantea que el valor de una mercancía no depende de sus características ni del esfuerzo o coste requerido para producirlo, sino de la utilidad que brinda al individuo. O sea,
aquí se va a centrar algo supremamente importante. El valor no está determinado ni por las fuerzas del mercado ni por agentes económicos. El valor está determinado según la teoría de valor subjetiva por cada valor que le brinda de utilidad el individuo. Entonces, podríamos decir, una, un peine o un cepillo para peinar cabello. Bueno, para las personas que no tienen cabello, que son calvas como yo, a lo mejor y en ese orden de ideas, siguiendo la secuencia de lo que es la teoría del valor subjetivo, pues un peine para alguien que no tiene cabello no representaría un valor importante, ¿no? Pero para alguien con cabello largo sí lo sería. Estamos hablando de que estas son teorías que aplicaron y funcionaron en su tiempo. Bueno, antes de pasarnos a ver las bases de producción, les voy a compartir un material, video, que es alusivo a lo que es la teoría del valor del trabajo. Del valor del trabajo. Nos preguntamos con respecto a esta teoría cuál debe ser el valor de un producto. Entonces, esto fue algo que Un momento. The Bluetooth device is ready to pair. FM line in. de una teoría bastante conocida en economía, que es la teoría del valor trabajo. Nos preguntamos con respecto a esta teoría cuál debe ser el valor de un producto. Entonces, esto fue algo que se han preguntado mucha gente a lo largo de los años, desde los filósofos griegos, por ejemplo, Aristóteles se formuló esta pregunta, luego William Petty se formuló esta pregunta también, Adam Smith y David Ricardo. Recordemos, por ejemplo, las teorías que hablamos del comercio internacional, y cuando hablamos de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, lo hacemos normalmente en términos del costo de los bienes, un costo absoluto, un costo relativo, y entonces por eso es que Adam Smith y David Ricardo se preguntaron acerca del valor de los productos. Y luego fue Karl Marx quien desarrolló más a fondo la teoría del valor trabajo. Entonces, observemos más o menos por dónde iba el razonamiento de ellos. Pensemos en un bien como una silla. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para producir una silla? Bueno, necesitamos el trabajo de alguien que la elabore, por ejemplo, un carpintero. Necesitamos, por supuesto, madera, porque esta silla es de madera. Y necesitamos una serie de herramientas y alguna maquinaria. Luego, si empezamos a preguntarnos después, esta madera, ¿qué se requiere para producir la madera? Bueno, nuevamente necesitamos el trabajo de alguien que vaya a cortar los árboles. Necesitamos, pues obviamente, los árboles en sí mismos. Y algo parecido ocurre para fabricar las herramientas. Se necesita el trabajo de alguien en una fábrica que elabore los martillos, los serruchos, etc. Y pues se necesitan también una serie de materiales, por ejemplo, hierro, que se obtiene en minas. Bueno, por supuesto que este es un ejemplo muy, muy simplificado, pero que nos lleva al concepto de que, a fin de cuentas, en todos los casos, observamos que se requiere trabajo. Según esta teoría, el trabajo es la fuerza de los hombres que han interactuado en el proceso de producción. Y en todo bien que se vende, entonces encontramos que se necesita la fuerza de trabajo. ¿Ah? Además, pues estaban los materiales que obtenemos de alguna manera de la naturaleza. Entonces, William Petty llegó y dijo, bueno, la tierra es un don de la naturaleza. Decía que entonces los recursos naturales, el recurso que en economía normalmente llamamos tierra, pues que viene a ser gratis. Y porque es simplemente pues dado en la naturaleza. Y luego Adam Smith y David Ricardo se fundamentaron en esto para elaborar un poco más la teoría del valor trabajo.
Recordemos entonces nuevamente en las teorías del comercio internacional, ¿por qué hablamos del costo de los productos o de los diferentes bienes en términos de horas de trabajo? Bueno, es que para ellos, dado que la tierra entonces era un don de la naturaleza, era de cierta manera gratis, entonces el trabajo es lo que realmente determinaba el costo de los bienes. Por eso es que cuando se habla de que un país exporta un bien e importa otro y se habla del costo, entonces el costo en estos planteamientos de Adam Smith y David Ricardo lo ponemos en términos de horas de trabajo. Y dijimos entonces que fue Karl Marx en su obra El Capital quien elaboró más esta teoría. Entonces, para Adam Smith y David Ricardo, el trabajo es una medida exacta para cuantificar el valor de un bien producido. Entonces, el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de una mercancía. Y que los bienes pueden aumentar su valor en el mercado, pero que siempre permanece invariable, o lo que siempre permanece invariable es el trabajo. Eso es lo que decía Adam Smith. David Ricardo partió de estos conceptos y continúa entonces con las teorías de Adam Smith, pero David Ricardo no cree que el trabajo sea invariable y dice entonces que la norma para medir el valor es la cantidad de trabajo empleado en la producción de los bienes. O sea, David Ricardo decía, pues los bienes van a tener entonces diferentes cantidades de trabajo requeridas y que, como dijimos, pues son medidas en horas hombre. Karl Marx considera que la cantidad de trabajo necesaria para producir un bien debe ser proporcional a su valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos sillas como estas y esta segunda requiere más elaboración, requiere entonces una mayor cantidad de trabajo, pues entonces va a tener más valor que la primera, que es más sencilla. Para Marx, el trabajo no es valor por naturaleza, sino que el trabajo produce valor exclusivamente por la organización social en el cual es utilizado. Y entonces una característica del trabajo para Marx es la de poder producir, la de poder crear y poder transformar los recursos. El valor de las mercancías se mide por el número total de horas de trabajo indiferenciadas y socialmente necesarias empleadas en la producción. Y subrayamos este tema de socialmente porque para Marx había una diferencia con respecto a Adam Smith y David Ricardo. Marx decía que el valor no es determinado por el tiempo en que una cosa ha sido producida, sino que está determinada por el mínimo tiempo en que puede ser producida y que este mínimo tiempo es establecido entonces por la competencia. Entonces, ¿en qué consiste esto? Supongamos que un trabajador puede elaborar esta silla en 10 horas, pero hay un segundo trabajador que lo puede hacer en 6. Entonces hay uno de estos trabajadores que es más eficiente que el otro. Entonces la competencia va a hacer pues que el segundo trabajador sea el que imponga ese tiempo mínimo y que por lo tanto establezca esa norma y que ese va a ser entonces el parámetro que va a determinar el valor de la silla. Así entonces Marx no negaba la influencia de la oferta y la demanda del mercado, especialmente a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo consideraba que lo principal que determinaba la dinámica y estructura del valor era el trabajo. Por ejemplo, dice Karl Marx, los diamantes son de muy rara ocurrencia en la superficie de la Tierra y por lo tanto sus costos de descubrimiento en promedio requieren una gran cantidad de tiempo de trabajo. Si pudiéramos tener éxito en un pequeño gasto de trabajo en la conversión de carbón en diamantes, su valor podría caer por debajo del de los ladrillos, porque entonces esos diamantes estarían en función de la cantidad de trabajo necesario. Así entonces, con el tiempo, nuestra sociedad va sofisticándose y entonces aparecen algunas críticas a la teoría del valor-trabajo. Por ejemplo, podemos tener una computadora, una producción que en la actualidad es altamente automatizada y entonces la cantidad de horas hombre tal vez son pocas, a pesar de que el producto es más caro. Por ejemplo, podemos tener bienes como el vino, que se añejan durante mucho tiempo, adquiere un valor más alto sin que propiamente implique el trabajo de una persona. O podemos tener una obra de arte que puede tener un valor muy alto,
y que tal vez no esté relacionado con la cantidad de trabajo. Así entonces la teoría del valor trabajo ha recibido algunas críticas, aunque también muchos economistas continúan defendiéndola e incluso algunos economistas continúan tratando de obtener evidencias empíricas, o sea, datos que muestren su validez. Le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com, a darle me gusta a este video y suscribirse en nuestro YouTube y en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Muchas gracias. Muy bien. Bien, ahí pudimos ver de manera más explícita, bueno, de manera más profunda a través de algunos ejemplos, cómo se aborda este tema de lo que es la teoría del valor. Bueno, sería importante analizar que dentro de lo que se habla de la teoría del valor, podríamos decir que esta teoría tiene una serie de implicaciones. En el contexto actual, efectivamente no se le otorga un valor agregado a las horas de trabajo, sino que también se le otorga principalmente a los factores de producción, a los costos de producción, y dentro de esta figura entonces subyace lo que es la fórmula de beneficio total, la cual les voy a compartir en este momento. Muy bien, entonces tenemos aquí, les voy a compartir la fórmula. La fórmula plantea la siguiente diferencia. Entonces, los beneficios totales de toda organización van a estar explicados por los ingresos totales menos los costos totales. Entonces, toda organización lo que busca es aumentar sus ingresos totales, disminuyendo al menos costo posible sus costos operativos. Pero también hay que tener en cuenta que los ingresos totales están representados por la diferencia que hay, por la relación que hay entre el precio de un bien o servicio por la cantidad de unidades vendidas. Esa cantidad la representamos con Q, ya que Q en inglés representa, bueno, las siglas. Y aquí tenemos la sumatoria que representa los costos totales, están representados por la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. Ahí está. Entonces, la sumatoria de ambos costos nos van a traer a nosotros la representación de los costos totales. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Esta función de beneficios es la función actual. Dentro de esta función de beneficios no se miden como tal horas de trabajo, como se hacía en el periodo clásico, sino lo que principalmente se mide son los costos de producción. La mano de obra ya viene representada y viene condicionada a elementos macroeconómicos de cada país. Entonces, por eso ya los países tienen determinado lo que es el salario mínimo. Entonces, dentro de los costos totales subyacen los costos variables y los costos fijos. Ahora, ¿qué son los costos variables? Bueno, pues los costos variables están representados son todos aquellos costos que cambian cuando cambia la producción, el nivel de producción. Cuando cambia el nivel de producción, cambia la mano de obra, ¿ok? Cambia la materia prima, incluso cambia la tecnología,
Pero recordemos que del otro lado tenemos lo que es los costos fijos. Y los costos fijos son cuyos costos deben asumirse independientemente haya o no producción. Entonces, en los costos fijos principalmente hablamos de costos que son periódicos, que se deben de pagar con cierta periodicidad. Luego son servicios públicos, lo que son los servicios públicos principalmente representan los costos fijos, es decir, costos en agua, electricidad, internet, renta, son costos que se pagan periódicamente y representan una periodicidad. Muy bien, a eso se le denomina, entonces aquí tenemos esta breve fórmula que representa los beneficios totales actuales y representa lo que es la teoría del valor en términos contemporáneos, donde efectivamente no se le atribuye un valor a algo de acuerdo a las horas de trabajo, sino a principalmente los ingresos percibidos, es decir, ventas brutas y la diferencia que hay frente a los costos de producción, teniendo en cuenta que dentro de los costos de producción está la mano de obra, la materia prima, la tecnología, entre otros insumos. Muy bien, volvemos. Bueno, entonces tenemos aquí fases del proceso económico. Entonces tenemos, el proceso económico posee 4 fases que se encuentran interrelacionadas una entre otra. Entonces, por una parte tenemos lo que es la producción de materias primas, la industrialización de estas, la distribución en plazas comerciales y principalmente el intercambio. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a avanzar con lo que es la primera fase, la fase de la producción. Y aquí tenemos que en esta fase es la actividad orientada a generar bienes y servicios útiles al hombre. En esta etapa intervienen los factores productivos, la naturaleza, como la tierra, el trabajo, la capital, el capital y la empresa. Tierra, capital, trabajo y empresa. Entonces aquí partimos con una combinación de esos elementos que hacen parte de los factores de producción, conlleva a que se inicie todo un proceso de cadena productiva, bueno, de producción. Tenemos por otra parte lo que es el punto 2 que habla acerca de la circulación. Y aquí tenemos que la producción generada es trasladada hacia los mercados para su comercialización como fase del proceso económico relaciona a la producción con el consumo. Entonces podríamos decir que de aquí, partiendo de la transformación de las materias primas a productos terminados, entonces pasa a una fase que es la fase de distribución de mercancías en supermercados y supermercados en cadena, entre diferentes supermercados. Por ahí tenemos entonces la tercera fase dentro de la producción y esta tiene que ver con la distribución. En esta fase se reparten los ingresos entre los propietarios y los factores productivos por su participación en la producción. Entonces, tenemos de acuerdo a la tierra, alquiler, renta o arrendamiento. De acuerdo al trabajo, se remunera a través de salarios, el capital a través del tipo de interés, la empresa a través de las ganancias y el Estado a través de los tributos. Finalmente, un proceso que es muy importante dentro de la producción y más allá y postproducción, podríamos decir que en este caso es el consumo.
Esa es la última fase donde los bienes producidos se hacen de utilizar para satisfacer todos los tipos de necesidades humanas. Entonces aquí ya tenemos un producido final, el cual es consumido por los hogares, y de esta manera podemos hablar que termina el círculo que marca este proceso de producción. Bueno, en esta sesión, para recapitular y terminar, se habló acerca de lo que fueron las teorías del valor, donde principalmente se partió de la teoría clásica del valor, la cual sostiene que las mercancías valen y los servicios valen de acuerdo a las horas de trabajo. Cuestión que luego vamos a profundizar con los criterios de Karl Marx, de David Ricardo, quien va a decir que no solamente depende de las horas de trabajo, sino que también esto va a depender de los costos de la escasez y abundancia. Si hay abundancia en un determinado bien, pues esto va a hacer de que ese bien tenga un precio inferior, pero si hay escasez, esto va a conllevar a que este bien tenga un precio superior. Entonces, para esto hicimos un análisis comparativo de posturas ideológicas, donde abordamos la teoría de Karl Marx, esta que sostiene que la teoría del valor de las mercancías tiene que ver con la dependencia de trabajo socialmente necesario para haberla producido. ¿Cuántas horas de trabajo se necesitaron para producir específicamente algo? Bueno, de aquí parte lo que es la teoría del valor a nivel marxismo, de acuerdo a los criterios marxistas. De acuerdo a los criterios, tenemos aquí la teoría del valor subjetivo, que lo propone el mismo autor. Dice, el valor de una mercancía no depende de sus características ni de su esfuerzo o costo requerido para producirlo, sino de la utilidad que brinda al individuo. Que supongamos que para un médico, un bisturí, un cubrebocas, un guante, tiene entonces un valor superior que lo tiene para un albañil, ¿cierto? En este caso, aplicando la teoría del valor subjetiva. Y finalmente cerramos nuestra sesión hablando de las fases de la producción, donde tocamos lo que fue como primera medida la producción en sentido genuino y puro, la cual se basa en el empleo y uso de los factores de producción. Posteriormente hablamos de lo que es la circulación de mercancías. Y entonces aquí se genera el traslado de las mercancías hacia los mercados para sus comercializaciones. La distribución, y hablamos de elementos que tienen que ver con la participación en la producción, donde se desglosaron cada uno de los cargos de acuerdo al ingreso, el consumo, finalmente, para ir terminando, hablamos de que el consumo es como la última fase, porque pues si el consumo es elevado, lo más probable es que la producción también lo sea. Y esto en el corto plazo pues trae una serie de repercusiones positivas. Bueno, de esta manera cerramos nuestra sesión del día de hoy y quedamos pendientes para nuestra próxima clase. Tengan ustedes un resto de excelente semana. No olviden hacer sus actividades que ya están registradas en la plataforma virtual, ya están para que las hagan. Ya las califiqué, las que ya subieron, y los que no subieron, no se olviden de desatrasarse, subir sus actividades, y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.